Hola chicos, bienvenidos a la clase número 19. Recuerden que ahora estamos en el capítulo 4 que se llama La transformada de Fourier. Antes de empezar esta clase, quiero hacerles una devolución del ejercicio en clase número 14 que ustedes hicieron. Y básicamente en este ejercicio les daba una serie de Fourier de una función, que es esta que ustedes ven acá, y les daba el valor de a sub 0, les decía el valor de t en qué intervalo lo deberían tomar, que si ustedes se dan cuenta esto va desde menos pi medios hasta 3 pi medios, o sea que L es igual a 4, perdón, el periodo es igual a 4 pi medios, y si el periodo es igual a 4 pi medios, pues es porque el periodo es 2 pi, y si el periodo es 2 pi, pues esto es 2L, o sea que L es igual a pi, ¿sí? Bien. Bueno, aquí les decía que el periodo era 2pi y les daba esta función y les hacía las siguientes preguntas. La primera pregunta dice determinar la expresión matemática de la función que representa. Entonces yo tengo esta serie de Fourier, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, esta serie de Fourier tiene un término que depende de t, que es la variable independiente, pues es como si fuera x y un valor adicional. Entonces no están términos clásicos de coseno y de seno para la serie de Fourier. Entonces acá yo tengo que aprovechar una identidad trigonométrica de la suma de ángulos para coseno. ¿Qué es lo que me dice esa identidad trigonométrica? Bien, esta identidad trigonométrica lo que me dice es que si yo tengo el coseno de dos ángulos alfa más beta, ¿sí? Donde yo puedo llamar a este alfa y este de acá beta, va a ser igual al coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta, ¿sí? Entonces, si nosotros reemplazamos esta identidad, ¿sí? Acá, pues vamos a poder resolver el ejercicio. Déjenme, yo hago algo acá, voy a borrar estos puntos del ejercicio y solamente me voy a enfocar en el punto A. Entonces, voy a expresar esta función, ¿cierto? Reemplazando en la serie original, reemplazando en b de t, pues voy a tener algo así. Voy a tener que b de t va a ser igual a sub 0 sobre 2, recuerden que a sub 0 es 3.3, más la sumatoria con n desde 1 hasta infinito de 20 dividido n al cuadrado por pi al cuadrado por el coseno de alfa más beta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, coseno de alfa más beta es coseno de alfa por coseno de beta, donde esto es alfa y esto es beta. Entonces me va a quedar coseno de n omega sub 0 por t por el coseno de n pi cuartos menos el seno de alfa por el seno de beta, o sea, el seno de n por omega sub 0 por t por el seno de n pi cuartos, ¿sí? Entonces ahorita lo que hago es destruir el paréntesis, multiplico este 20 por todo esto que está acá y me va a quedar que b de t va a ser igual a sub 0 sobre 2 más la sumatoria con n desde 1 hasta infinito de 20 dividido n al cuadrado por pi al cuadrado. Y déjenme, yo hago un intercambio acá entre estos dos términos, o sea, los voy a cambiar de orden. Voy a poner primero coseno de n pi cuartos por el coseno de n omega sub 0 por t menos 20 sobre n al cuadrado pi al cuadrado, que sería este término de acá multiplicado por este, por el seno, vuelve y juega, voy a hacer un intercambio de orden entre estos dos términos de n pi cuartos. Acuérdense que como es una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. N omega sub 0 por t. Y
Ahora, si ustedes se dan cuenta, pues esta expresión sí tiene la forma tradicional de la serie de Fourier, donde tengo un término que acompaña coseno de n omega sub 0 por t, que lo voy a llamar a sub n, y voy a tener otro término acá que acompaña al seno, que lo voy a llamar b sub n. Entonces ya tengo los dos coeficientes de la serie de Fourier. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque lo que voy a hacer ahora es que voy a graficar la serie de Fourier a ver si a partir de la gráfica yo puedo sacar la función que me están pidiendo acá. Entonces, fíjense, voy a decirle que el periodo es 2pi, eso me dice la función. Voy a decirle que t va desde menos pi medios. Voy a ponerle acá desde menos pi medios hasta 3 por pi dividido 2. Bien, a sub 0 me dicen que es 3.3, ¿sí? ¿Y qué más? A sub n, yo acabo de hallar que es 20, voy a abrir paréntesis, 20 dividido n cuadrado por pi cuadrado, cuadrado por pi cuadrado, ¿sí? Todo esto que multiplica al coseno de n pi cuartos. N por pi dividido 4, ¿cierto? Que es todo este término que está acá. Este es a su n, n pi cuartos. Bien. Más, no, ya ese es a su n, está todo bien acá. Tengo una expresión larga acá. Y b su n, pues es lo mismo. No sé si lo alcanzan a ver acá. Es ahora negativo. Si B sub n es negativo, tengo un B sub n aquí de respaldo igual a 0 para algunos modelamientos rápidos. Entonces voy a copiar el mismo valor pero negativo. Y si ustedes se fijan, es menos 20 dividido n cuadrado pi cuadrado por el seno, ya no por el coseno. Entonces acá le voy a poner seno de n pi cuartos. Y bueno, el resto más o menos sigue igual. Ujú. Eh, Voy a quitar esta gráfica acá, ¿sí? Porque no sé cómo es la función. Quiero ver es cómo es la función y voy a correr el archivo ahí como tal, con la simulación. Voy a correr la simulación ahí como tal. Bien, si ustedes se dan cuenta, esto es una parábola, ¿cierto? Una parábola, yo le puse a sub 0, a ver, no me acuerdo si le puse 3.3, periodos pi. La función dije que iba desde menos pi medios hasta 3 pi medios. Ujú. N pi cuartos, seno de n pi cuartos. Está todo bien. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. De hecho, cuando resolvimos este ejercicio en clase, yo les pedí a ustedes que se centraran solamente en la parte de la parábola. La parábola aquí está en x igual a menos 0.8. Voy a ponerlo acá en de x igual a menos 0.8. No pasa nada, es un tema de visualización simplemente. 0.8. Vamos a ver cómo queda acá. Ok, bueno, queda un poquito desencajada, pero básicamente lo que yo quiero que vean es que esto es una función de una parábola, ¿sí? Y si yo tuviera una parábola centrada en el origen, pues la ecuación de una parábola centrada en el origen, si me quedara bien centrada en el origen, así, sería como b de t es igual a una constante por t al cuadrado, ¿sí? Una constante multiplicada por t cuadrado.
Pero si ustedes se dan cuenta, la que nosotros acabamos de hallar, pues está trasladada en el eje X y en el eje Y, ¿sí? Y en el eje X, casi que nosotros podemos decir que está 14. Ok, no necesito el valor negativo más pequeño. 0.016, 0.014, 0.009, no, entonces debe estar por acá, más pequeñito. Creo que es este. Ujú. Creo que es este valor. Entonces, esos dos valores son muy importantes. 2.3 en X y menos 0.01 en Y. Bueno, menos 0.01 en Y casi que yo lo puedo considerar como cero, como si estuviera en la línea base de cero. O sea, en X está en 2.4 y en Y está en cero. 2.4 y cero. Entonces, si yo digo que la parábola está trasladada en X 2,4 y en Y está trasladada a cero, ¿sí? Acuérdense que X para nosotros es T y Y es voltaje o V. Entonces, lo que tengo que hacer es reescribir esta ecuación como tal, ¿cierto? Y esta ecuación para yo reescribirla, pues básicamente lo que voy a decir es que B de T va a ser igual a una constante multiplicada t, traslada 2.4 unidades hacia la derecha. Entonces esto es t menos 2,4 al cuadrado más el desplazamiento vertical, pues que dijimos que era cero, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer ahora es tratar de hallar este valor de esta constante a. Y el valor de esa constante A, la forma que yo tengo de poderlo hallar, pues sería gráficamente. Es decir, voy a hacer una gráfica acá, donde le voy a decir que esto es 2 por t menos 2.4 al cuadrado. Sí, y vamos a graficar esto. Entonces, no me salió la gráfica. Salió la gráfica. Ok. FT original. Ujú. Miremos a ver si le ponemos aquí uno. Ah, ok. Si ustedes miran acá, me está marcando un error abajo. Me está diciendo que le ponga un punto acá. Ahora sí. Entonces ven, la línea punteada es la función original, es la que yo acabo de poner. ¿Sí? Entonces no se ajusta muy bien. Entonces lo que voy a hacer es ponerle, por ejemplo, uno. Le había puesto uno, le voy a poner 2. ¿Sí? ¿Qué pasa si le pongo 2 a esa función? Se desajusta más, entonces tengo que ponerles un valor más pequeño, 0.5. Si le pongo 0.5, mira que casi que ajustan, le voy a poner 0.4. Si le pongo 0.4 se descuadra mucho, entonces le voy a poner 0.48, que es casi 0.5, y está ahí 0.49. Vamos a ver cómo nos ajusta ahí. Está ahí más o menos. Bueno, no voy a ser tan estricto, pero más o menos no sé si alcanzan a ver ahí. Se ajusta bastante bien esa función de 0.49. Entonces acabo de hallar la constante A que va a ser igual a 0,49 visto desde la gráfica. Entonces, esa serie de Fourier que yo les acabo de dar representa la función v de t igual a 0,49 por t menos 2,4 al cuadrado, ¿cierto? Para t entre menos pi medios y 3 pi medios, ¿sí? Y esta es la ecuación de esa función, que es lo que me está pidiendo el problema, determinar la expresión matemática de la función que representa. Sería esta que ustedes están viendo acá.
Bien, la parte B del problema ahora me dice lo siguiente. La parte B del problema me dice, ¿sí?, determinar la serie compleja de Fourier. Esto fue un tema que vimos en la clase por ahí atrás, muy importante que lo tengan presente. Y básicamente la serie compleja de Fourier de una función, por ejemplo, de v de t, es igual a la sumatoria con n desde menos infinito hasta infinito de c sub n que multiplica a Euler a la i n pi t sobre L. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, C sub n es el coeficiente de Fourier complejo, es igual a 1 sobre 2L por la integral desde menos L hasta L de la función multiplicada, la función en este caso es v, perdón, v de t, multiplicada por Euler a la menos i n pi t sobre L. Entonces, yo puedo calcular el coeficiente de Fourier para calcular la serie compleja de esta forma, o puedo utilizar la relación que existe entre C sub n y los coeficientes reales de Fourier. Recuerden que C sub n es igual a sub n menos I por Bn, donde I es la unidad imaginaria, dividido 2. Entonces, si ustedes ven acá, pues C sub n es más fácil yo hallarlo desde acá, porque del ítem anterior yo tengo los coeficientes A sub n y B sub n de la serie de Fourier. Entonces, ¿para qué voy a calcular esta integral si ya tengo los coeficientes reales de Fourier? Entonces, básicamente lo que voy a decir es que C sub n es igual a A sub n sobre 2 menos B sub n sobre 2 multiplicado por I. ¿Qué es A sub n? Bien, A sub n es esto que está acá. Es 20 dividido n pi cuadrado por coseno de n pi cuartos. O sea, esto es 20 dividido n cuadrado pi cuadrado por el coseno de n pi cuartos. Todo esto dividido entre 2. Menos b sub n. ¿Pero qué es b sub n? Es menos 20 sobre n cuadrado pi cuadrado seno de n pi cuartos. Entonces esto es igual a menos 20 sobre, ojo con el signo, ven que el signo también lo traigo ahí, por el seno de n pi cuartos dividido 2 y todo esto multiplicado por la unidad imaginaria ahí. Entonces este 2 con este 20 pues lo puedo simplificar, lo mismo este 2 con este 20, este menos con este menos lo puedo simplificar, y básicamente lo que me va a quedar acá es que el coeficiente C sub n va a ser igual a 10 dividido n cuadrado pi cuadrado por el coseno de n pi cuartos más 10 dividido n cuadrado pi cuadrado por el seno de n pi cuartos, ¿sí? Que sería este que está acá, multiplicado por i. Muy importante la unidad imaginaria. Entonces, C sub n va a ser igual a ¿qué? Fíjense que este 10 sobre n pi cuadrado es factor común. Entonces lo puedo sacar como factor común. Cuadrado pi cuadrado. Que multiplica a coseno de n pi cuartos más i por el seno de n pi cuartos. Y en la clase de números complejos, de hecho en la clase que vimos ayer, vimos que si yo tengo el coseno de algo más i por el seno de algo, esto se puede representar de forma polar como Euler a la i por pi cuartos. ¿Sí? Esta es la forma polar. Entonces, básicamente lo que me va a quedar es que el coeficiente C sub n va a ser igual a 10 sobre n cuadrado pi cuadrado por Euler a la i pi cuartos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya tengo el coeficiente C sub n, ¿sí? Ya tengo el coeficiente C sub n.
y L dijimos que era pi, entonces pues bueno, acá se me va a cancelar y me va a quedar básicamente que B sub t va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la sumatoria con n desde menos infinito hasta infinito de c sub n, que ya calculamos que es 10 dividido n cuadrado pi cuadrado por Euler a la i pi cuartos, eh, multiplicado por este Euler de acá, por Euler a la i n por t, porque acuérdense que L vale pi, entonces ahí se cancela y acá tenemos la serie compleja de Fourier de esa función, que tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Y eso es básicamente lo que nos estaba pidiendo este ítem del problema. Bien, ¿cuál es el siguiente ítem que nos están pidiendo acá? El siguiente ítem que nos están pidiendo acá es determinar la parte imaginaria de la serie de Fourier. Este es más fácil de hacer porque ya habíamos calculado la serie compleja de Fourier. ¿Cuál era la serie compleja de Fourier? Bueno, esta que está acá, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, yo hallé el coeficiente C sub n y el coeficiente C sub n es el que me da la parte real y me da la parte imaginaria. Entonces, si ustedes se fijan, el coeficiente C sub n tiene acá una partecita que no tiene la unidad imaginaria, o sea que esta es la parte real. Y tiene una partecita que tiene la unidad imaginaria, o sea que esta es la parte imaginaria. O sea que la parte imaginaria de la serie de Fourier es todo este término que ustedes ven acá sin la i, ¿sí? Que lo puedo deducir igual desde acá. Entonces, la parte imaginaria de la serie de Fourier, ¿sí? Bueno, esperen a ver que no. Eh, Estoy un poquito confundido. No me paren bolas acá porque me confundí y esto no es tan cierto como yo lo estaba diciendo ahí. Ya les voy a mostrar por qué. Sí, ya les voy a mostrar por qué no es tan cierto esto. Sí, resulta que eh, si ustedes se fijan, acá hay dos Eulers multiplicando. Entonces, la serie de Fourier imaginaria, ¿sí? La serie de Fourier compleja, perdón, de B de t, yo la puedo escribir como 10 dividido n pi cuadrado. 10 dividido n pi cuadrado. N cuadrado pi cuadrado. Perfecto. Bueno, ay, me faltó la sumatoria, claro. Faltó la sumatoria acá. Vamos a ver, espera. Sumatoria con n desde menos infinito hasta infinito. De 10 dividido n al cuadrado por pi al cuadrado, que multiplica a estos dos Euler. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues acá hay dos términos con la misma base y diferente exponente. Entonces, esto es lo mismo que tener Euler a la i pi cuartos más int, ¿cierto? Sumar los exponentes. Y esto es lo mismo que tener Euler, saco factor común i, pi cuartos más n por t. Entonces, voy a escribir eso. Voy a escribir Euler a la i que multiplica a a pi cuartos más n por t, ¿sí? Esta es la serie de Fourier, o sea, esto de acá, la serie de Fourier, si ustedes se dan cuenta, lo que necesito es hallar la parte real y la parte imaginaria de este término de acá. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? La parte imaginaria, bueno, este Euler a la i algo lo puedo escribir. Esto quedaría 10 sobre n cuadrado, pi cuadrado. Voy a no escribir la sumatoria un segundito, no son iguales estas dos expresiones, pero lo que estoy escribiendo sale de la primera expresión
multiplicado por el coseno de pi cuartos más n por t. Estoy utilizando el Euler complejo, el Euler imaginario, la identidad del Euler imaginario que dedujimos en la clase anterior. Más i por el seno de pi cuartos más n por t. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una parte real y hay una parte imaginaria. Lo que me está pidiendo el problema es la parte imaginaria. Entonces, 10 sobre n cuadrado, pi cuadrado, multiplicado por el coseno de pi cuartos más n por t, es la parte real de la serie de Fourier. Más 10 sobre n cuadrado, pi cuadrado, por el seno de pi cuartos más n por t, pues es la parte imaginaria, ¿cierto? Entonces, esta es la respuesta. Esta fraccioncita que acabo de poner acá es la parte imaginaria de la serie de Fourier de la función b de t. ¿Sí? Esta es la parte imaginaria de la función, que es lo que me dice determinar la parte imaginaria de la serie de Fourier. Entonces ahí ya terminamos esa parte y nos queda el último punto, que es este de acá, el D, ¿sí? Que nos dice la parte de determinar D, nos dice determinar analíticamente la magnitud y la fase del coeficiente C sub 3. ¿Cuál es el coeficiente C sub 3? Es cuando n es igual a 3. Entonces, C sub n es este coeficiente que acompaña al exponencial, este C sub n, ¿sí? Este fue C sub n, el que nosotros hallamos y nos dio este valor de acá. ¿Lo ven? Entonces, este es C sub n, 10 sobre n cuadrado pi cuadrado, Euler a la i pi cuartos. C sub n es igual a 10 dividido n cuadrado pi cuadrado por Euler a la i pi cuartos. ¿Sí? Este es C sub n. ¿Qué quiere decir? Que C sub 3 es cuando n vale 3, que sería 10 dividido 3 al cuadrado por pi al cuadrado por Euler a la i pi cuartos. Ese es el coeficiente C sub 3. Esto es lo mismo que tener 10 dividido 9 pi cuadrado por Euler a la i pi cuartos. Y los números complejos, como C sub 3, tienen una estructura en su denotación polar y es que cuando yo los escribo así de esta forma que ustedes están viendo, esto es igual a la magnitud de C sub 3 por Euler a la i por la fase, por el ángulo. Entonces, todo este número de acá que acompaña es la magnitud, ¿sí? Es la magnitud del número complejo. Esto lo vimos en el ejercicio que resolví en la clase ayer. Entonces la magnitud de C sub 3 es 10 dividido 9 pi cuadrado. Y la fase o el coeficiente teta es igual a pi cuartos, ¿sí? Que si yo reemplazo pi por 180, pues esto me da 180 dividido 4. 180 dividido 4, mitad 90 y mitad 45, me dice que teta es igual a 45 grados. La fase de ese número C sub 3 es 45 grados. Y ya con eso queda resuelto el problema del ejercicio en clase número 14. Si tienen alguna duda me la pueden hacer en clase y recuerden que si tengo algún error lo pueden notificar ahí en el foro. Bien. Listo, ya les hice la evolución del ejercicio en clase número 14. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con la integral de Fourier. ¿Se acuerdan que en la clase de ayer vimos que la integral de Fourier se escribía como toda esta integral que tiene un término que se llama la transformada coseno, la transformada seno
¿sí? Y que sirve para expresar funciones en términos de unas integrales, pues hay un poquito complejas y que pues esto lo vamos a utilizar en el proyecto porque sirve para modelar funciones de un solo impacto, no funciones periódicas, sino funciones que ocurren en un solo intervalo de tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar esa integral real de Fourier, ¿sí? Que es todo este término que está acá, ¿sí? Y voy a aprovechar una identidad trigonométrica. Si ustedes se dan cuenta, fíjense que acá está coseno de A por coseno de B. O sea, este término de acá, más bien yo lo podría escribir como coseno de omega v por coseno de omega x por dv, porque si se dan cuenta, coseno de omega x no depende de dv, es una constante, entonces lo puedo meter a la integral. Este término de acá es una constante, entonces lo puedo meter en la integral porque no depende de dv. Lo mismo este es una constante, entonces lo puedo meter a la integral. Entonces acá me va a quedar f de v que multiplica a todo esto y acá me va a quedar f de v que multiplica al seno de omega v por el seno de omega x por dv, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, acá me queda coseno de a por coseno de b y acá me queda seno de a por seno de b. O sea que es la misma identidad trigonométrica que utilicé acá, ¿cierto? Es esta misma identidad trigonométrica que utilicé para resolver el ejercicio anterior, la estoy utilizando acá. Entonces, tener toda esta expresión es lo mismo que tener coseno de A menos B. Coseno de A menos B. Donde A o alfa es omega por V y beta es omega por X. Entonces me queda así de esta expresión, de esta forma. Y como los dos están integrados en los mismos límites, pues puedo sacar factor común y puedo volver solamente esto una sola integral. Si ustedes se dan cuenta, esta integral que yo tengo acá, ¿sí? Es como la parte real de la integral compleja de Fourier, ¿sí? Es decir, es la parte que tiene coseno. Si yo quisiera hallar la expresión compleja de la integral de Fourier, pues debería utilizar esta definición del Euler a la IZ, que es igual a coseno de z menos I seno de z. Entonces no sé si se dan cuenta, pero acá esta expresión que nosotros calculamos de la integral real de Fourier, lo único que le hace falta es la parte imaginaria. Y si yo le agrego la parte imaginaria a esa función, pues obtengo lo que se llama la integral compleja de Fourier. La integral compleja de Fourier es igual a 1 sobre 2pi, ¿sí? Básicamente este 2 acá aparece porque este límite va a ir desde menos infinito, entonces como si fuera el doble hasta infinito, ¿sí? De f de v por Euler a la menos i omega v por menos omega x, por dv por d omega. Y esa es la integral compleja de Fourier. Esto es lo mismo, es igual a la función f de x si la función es continua y es igual al criterio de Erlich si la función es discontinua en alguna discontinuidad. ¿Qué es lo interesante de la integral compleja de Fourier? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero con lo que quiero que se queden en lo siguiente es que la integral compleja de Fourier va a ser igual a 1 sobre 2pi por la integral desde menos infinito hasta infinito de la integral de menos infinito hasta infinito de f de v. Y voy a hacer aquí un artilugio matemático. Fíjense en lo siguiente. Yo tengo Euler a la menos i por omega v menos omega x. Este Euler en dos Eulers diferentes para cada uno de los términos que está sumando. Uno primero para e a la menos i omega v, que es como si multiplicara esta i por esto, por Euler a la i omega x, que es como si multiplicara esto por esto, ¿cierto? Entonces, al yo hacer eso, básicamente lo que me va a quedar acá es un Euler a la menos i omega v por dv. Y si ustedes se dan cuenta, este i omega x es constante
con respecto a v. Entonces lo puedo sacar de la integral y acá me queda e a la i omega x por d omega. Y esta es otra forma de representar también la integral compleja de Fourier. ¿Qué es lo interesante acá? Lo interesante acá es que la única integral que hay que resolver es esta de acá. Lo mismo que hacíamos con la integral real de Fourier. Solamente resolvíamos la transformada seno, la transformada coseno y dejamos la integral expresada. Bueno, aquí va a pasar lo mismo. Solamente tengo que resolver esa integral. Y esa integral es muy importante porque esa es la definición de la transformada de Fourier. Para eso es todo lo que estamos haciendo acá hasta ahora. ¿Sí? Entonces, para que me entiendan esto y les quede más claro, vamos a resolver este ejercicio. Me dice graficar y hallar la integral compleja de Fourier de esta función. F de x igual a Euler a la menos x para x mayor que cero y f de x igual a Euler a la x si x es menor que cero. Entonces, vamos a hacer la gráfica de esta función, ¿sí? Para ver cómo nos queda. Entonces, voy a venir acá y voy a graficar esa función. Entonces, a ver, voy a graficar esa función desde menos 4 hasta 4 en un código que tengo acá. Y voy a graficar esa función f de x. Va a ser igual para x mayor o igual a menos 2 y x igual a menos 2. No, vamos a graficarlo así de la siguiente forma. Voy a comentar esta función y voy a crear mi propia función acá. Entonces, voy a darle control V, ¿sí? Voy a decirle que voy a graficar una función f1 que va a ser igual para x mayor o igual a cero, ¿sí? Va a ser igual a Euler. Acuérdense que Euler en MATLAB se escribe como exponencial. Entonces va a ser esta, ¿sí? Y voy a graficar una función f2 que va a ser para x menor o igual a cero. Bueno, lo voy a dejar así simplemente por ahora por facilidad. Y va a ser, ok, no, la que es mayor que cero es negativa. Miremos acá otra vez. Para x mayor que cero es Euler a la menos x. Euler a la menos x, sí. Y para x menor que cero es Euler a la x, ¿cierto? Que sería este término de acá. Entonces ya tengo las dos funciones y ahora lo que tengo que hacer es graficarlas, ¿sí? Voy a graficarlas, voy a grid on, ok. Plot, necesito poner este hold on, hold off acá, ¿sí? Necesito poner este hold on y hold off, hold on. Esta es F1 y hold off lo voy a poner por acá porque este es el comando que me deja graficar y voy a poner acá plot x, f2 y listo. Y vamos a ver cómo me sale la gráfica de esto. Si me sale, ok, bien, me salió una parte acá, la parte negativa, pero la parte positiva no me está saliendo. Ujú. A ver, si la dejo así, solo me está saliendo la parte positiva, no me está saliendo la parte negativa. Ta, 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 ta. Ok, ya entendí.
Este Holton lo tengo que poner es acá, después de la primera gráfica. Ahora sí, ¿lo ven ahí? Esta es la parte negativa, esta es la parte positiva. Es una grafiquita bastante interesante. Voy a copiarla acá, ¿sí? Y la voy a pegar en la presentación para que nos quede ahí la gráfica de la función. Entonces, uno de los puntos pues nos pedía graficar la función, ¿cierto? Entonces ahí está la gráfica de la función. Si ustedes se dan cuenta, pues es una función que tiene un área delimitada porque cuando x tiende a más infinito o menos infinito, pues la función tiende como a aplanarse. Y ahora el problema me está pidiendo hallar la integral compleja de Fourier de la función, ¿cierto? Recordemos que la integral compleja de Fourier se define como, veanla acá está, 1/2pi por la integral desde menos infinito hasta infinito, de la integral de menos infinito hasta infinito, de la función f de v multiplicada por Euler a la menos, mírenla acá, y omega v por dv por Euler a la i omega x por d omega. Y la única integral que tenemos que resolver es esta de acá, ¿sí? Entonces fíjense que tengo f de x, pero yo necesito f de v. ¿Pero qué es f de v? Es la misma función que yo tengo, pero evaluada en v, no en x. Entonces le cambio la x por la v y me queda esta función. Fíjense que esta de acá es Euler a la x y esta de acá es Euler a la menos x y las dos convergen a 1 en ese mismo punto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es resolver esa integral, la integral desde menos infinito hasta infinito, la de interés, de f de v por Euler a la menos i omega v por dv. Esta es la integral que tengo que resolver de la integral compleja de Fourier. Esta integral va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a una integral que vaya desde menos infinito hasta cero de esta primera función, ¿cierto? Que es desde menos infinito hasta cero, de Euler a la x por Euler a la menos i omega v por dv. Perdón, no es a la menos x, es a la v, ¿cierto? Que sería esta parte de acá. Este sería como v y este sería menos v. Más la integral que va ahora desde cero hasta infinito, ahora sí de esta función, de Euler a la menos v por Euler a la menos i omega v por dv. Y si ustedes se dan cuenta, pues estoy multiplicando dos exponenciales acá. Entonces básicamente esto me va a quedar la integral desde menos infinito a cero de Euler a la v menos i omega v por dv más la integral desde cero hasta infinito de Euler a la menos v menos i omega v por dv, ¿cierto? Lo que hice fue unificar estos Eulers con la propiedad de las bases iguales y sumo los exponentes. Entonces, la integral compleja de Fourier, bueno, no, todavía no es la integral compleja, es solo el primer término de la integral compleja de Fourier, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, fíjense que yo acá puedo sacar factor común v, entonces me va a quedar la integral desde menos infinito hasta cero de Euler a la v multiplicado por 1 menos i omega por dv más la integral desde cero hasta infinito, que es la segunda integral, está acá, de Euler a la saco factor común menos v, multiplicado 1 más i omega por dv. ¿Sí?
Y si ustedes se dan cuenta, pues acá lo único que tengo que hacer es una sustitución simple. Entonces voy a llamar a esto U y voy a llamar a esto Z. Entonces voy a decir que V es igual a, perdón, U es igual a V por 1 menos I omega y Z es igual a V por 1 más I omega. No sé si se dan cuenta, pero estos dos números complejos están relacionados. Uno es el complejo conjugado del otro. Entonces la derivada de U va a ser igual a 1 menos I omega por dV y de Z va a ser igual a 1 más I omega por dz. ¿Sí? Entonces yo puedo despejar a dv acá, perdón, dv. Puedo despejar dv y acá me queda que dv va a ser igual a du dividido 1 menos i omega y dv de acá abajo va a ser igual a dz dividido 1 más i omega. ¿Sí? Entonces voy a sustituir acá y esto me va a quedar igual a la integral. Le voy a quitar los límites por ahora, no meterme en problemas con los límites, ¿sí? De Euler a la U por dv, que dijimos que era du sobre 1 menos i omega, que es este de acá, más la integral, la segunda integral, que es esta de acá, de e a la z por dz sobre 1 más i omega. Y estas integrales son fáciles de resolver porque no sé si se dan cuenta, pero este 1 más i omega es constante, entonces sale de la integral, queda 1 sobre 1 menos i omega y queda la integral de e a la u, ¿cierto? Ah, perdón, a ver. No, aquí me faltó un menos en el de z. Este es menos, ¿cierto? Este de acá es un menos, mírenlo acá. Entonces, acá me va a quedar menos y acá me va a quedar menos. Entonces, en la segunda sustitución me va a quedar un menos por ahí. O sea, me va a quedar un menos acá. Pero el resto va a quedar igual. ¿Sí? El resto va a quedar igual. Entonces, en el primer término, este 1 sobre i omega sale. La integral de e a la u, pues es e a la u menos, con este menos de acá que acabo de poner, la integral 1 más i omega sale como constante, entonces queda 1 sobre 1 más i omega y queda la integral de a la z, pues es e a la z, ¿cierto? Y luego lo que tengo que hacer es volver a las variables originales, entonces esto va a quedar 1 sobre 1 menos i omega por Euler a la u, pero u dijimos que era v multiplicado 1 menos i omega, evaluado entre cuánto y cuánto, entre menos infinito y cero, menos 1 dividido 1 más i omega multiplicado por e a la z, pero nosotros dijimos que z era menos v multiplicado 1 más i omega y esto evaluado entre cero e infinito. Entonces, lo que vamos a hacer ahora pues es reemplazar esos valores, ¿cierto? Dijimos que la integral desde menos infinito a infinito de f de v multiplicado por Euler a la menos i omega v por dv va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a este término que está acá, e a la v. Entonces, fíjense acá, 1 sobre 1 menos i omega. 1 sobre 1 menos i omega, que multiplica ¿a qué? Multiplica a Euler reemplazando v, porque fíjense que la derivada de integración era v, por cero,
O sea, queda E a la cero, Euler a la cero, menos V cuando se reemplaza por menos infinito. Entonces queda menos Euler a la menos infinito. Menos, miren acá, menos, este menos, uno sobre uno más i omega, uno sobre uno más i omega, que multiplica al Euler, porque sé que va a ser un Euler, pero reemplazando v primero por el límite inferior, o sea, por infinito, o sea, queda Euler a la menos infinito, Euler a la menos infinito, menos Euler por el límite inferior, que es cero, reemplazando v por cero, entonces me queda Euler a la cero. Y si ustedes se fijan acá, Euler a la cero es uno y Euler a la menos infinito es cero. ¿Sí? Si yo hago que Euler tienda a infinito, menos infinito, fíjense que esto tiende a cero por acá. Entonces, básicamente lo que nos va a quedar acá es que esto va a ser igual a uno sobre uno menos i omega menos uno sobre, no menos, no más, porque fíjense, este menos con este menos da más uno sobre más i omega. Y si yo hago esta suma, me va a quedar uno menos i omega por uno más i omega. Multiplicar un número por su complejo conjugado. Y arriba me va a quedar uno más, no, uno menos i omega más uno más i omega. ¿Cierto? Entonces acá se nos va a cancelar estos dos y me queda uno más uno 2. O sea que la integral desde menos infinito hasta infinito de f de v por Euler a la menos i omega v por dv va a ser igual a 2 dividido esta multiplicación. Ustedes saben que esto es una diferencia de cuadrado, o sea, eso da el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Esto va a ser igual a 2 dividido uno más omega cuadrado, porque acuérdense que i al cuadrado es menos uno. Entonces menos por menos da más. Entonces me queda esto, me queda 2 sobre uno más omega al cuadrado. ¿Sí? Y este resultado es el que tengo que incorporar acá en la integral compleja de Fourier. Entonces la integral compleja de Fourier va a ser igual a uno sobre 2pi por la integral desde menos infinito hasta infinito de esta integral que acabo de resolver, 2 sobre uno más omega al cuadrado, que multiplica a este Euler por i a la omega x por d omega. Y esto de acá es igual a Euler a la x si x es menor que cero y Euler a la menos x si x es mayor que cero, que es la función original. Entonces este es el resultado final de la integral compleja de Fourier. Lo mismo, si yo hago por ejemplo x igual a cero, fíjense que si yo hago x igual a cero acá, acá y acá, pues si x es igual a cero es un caso especial. En la función si x vale cero, la función vale uno por los dos lados, no hay discontinuidades, esta función es continua. Entonces la integral compleja de Fourier me va a quedar igual a uno sobre 2pi por la integral desde menos infinito hasta infinito de 2 sobre uno más omega al cuadrado de e a la cero, pero Euler a la cero es uno por d omega y esto debe ser igual a uno porque la función en Euler a la cero es uno. Entonces, fíjense que puedo resolver integrales que antes no podía resolver, ¿sí? Esta es
la integral compleja de Fourier. Bien, ¿qué sigue ahora? Primero, necesito que vayan al aula virtual, escaneen sus apuntes, ¿sí? Necesito que escaneen los apuntes de la clase y los suban a la actividad resumen en clase número 19 del aula virtual que se encuentra en la carpeta del capítulo 4. Y necesito que resuelvan el ejercicio en clase número 15, ¿sí? Que está en el capítulo 4 también en la carpeta y que es precisamente de este tema de la integral compleja de Fourier. Y que apliquen esto a su mini proyecto. Muchas gracias chicos, nos vemos, chao.